Pedro, una de las cosas primeras, Pedro Palou, autor de México, la novela, una de las cosas que primero quería preguntarte era si no estás cansado de tantas postales sobre México, de México como una caricatura, de México que todos los extranjeros nos animamos a hablar de México como si fuera nuestra, como si la conociéramos. Y frente a esa rabia, a lo mejor decidiste hacer este libro. Y yo creo que en buena medida lo que dices, ¿no? México quizá como postal, como viñeta, como eh, el lugar en el que antes eran los toros y las chinampas de Xochimilco y luego ahora la violencia. Cada quien tiene un México y cada quien expresa un México. Sin embargo, muchos extranjeros han vivido un México distinto, con una cierta perspectiva que nos ha también enriquecido. Pienso en D.H. Lawrence en el siglo XX o en Catherine Ann Porter, que interpretó tan bien a México en los 20. Ella escribe un ensayo que para mí debería ser casi de estudiar en la escuela para todos los mexicanos, que se llama la, la Trinidad Mexicana. Y ella dice en 1921, el gran problema de México es la iglesia, el petróleo y los políticos corruptos. No ha cambiado realmente, ¿no? Ujú. Entonces, en otros siglos, Humboldt, por ejemplo, que es uno de los personajes que yo pongo en la novela, Así es. también pudieron ver un México distinto, abrirlo o abrir incluso ciertas perspectivas sexuales ante un México pacato. Entonces, yo creo que México, por un lado, puedes estar cansado, como dices, pero también ha sido siempre un lugar de recepción, particularmente la Ciudad de México ha sido un lugar de acogida de migraciones internas y externas, y nos hemos enriquecido muchísimo. Quizá las más famosas obviamente son la migración de los españoles de la Guerra Civil o la migración argentina y chilena en la época de las dictaduras. Yo mismo me beneficié con maestros maravillosos de esa segunda camada, digamos, de profesores, ¿no? Trick, Raúl Dorra, una lingüista chilena, Clara Ureta, en fin, creo que México ha sido siempre este país que se ha hecho de otros, ¿no? Y que no rechaza el mestizaje como forma normal de vida, la mezcla. A partir de estas cuatro familias, el libro se me hace muy parecido, no parecido, pero sí complementario al libro que acaba de sacar Osvaldo Zavala, que es El narcotráfico de 1977 al 2020, en el sentido de que busca precisamente tratar de abarcar una parte completa de México. Claro que por supuesto no arman ustedes dos la parte total de México, pero sí que se acerca a ver este México tan contradictorio, porque por ejemplo estamos en una ciudad que revela las más las leyes más modernas, ¿no? Con respecto a muchísimas cosas, y tú estás en Puebla. Entonces, en ese sentido, yo he leído la novela como una manera de entender México, ¿no? Yo creo Cómo ves que eso? sí, totalmente. Quiero mucho además a Osvaldo, tenemos una muy buena relación, lo he leído siempre con gran admiración y estos últimos dos libros de él y buscan realmente una contranarrativa frente a las narrativas del Estado que buscan, en el caso concreto del narcotráfico, explicar desde una posición maniquea, donde el Estado es quien crea, según Zavala, la propia narrativa de los cárteles, ¿no? Y el discurso cultural. Pero yo recuerdo haber platicado hace tiempo con Daniel Sada sobre estos temas, él viniendo de Mexicali, conociendo perfectamente la zona más compleja en ese momento. Y él decía, es que lo que a la gente del DF se le olvida, o por lo menos no entiende, es la cultura cotidiana de las familias que viven en zonas de narcotráfico. La música, los bailes, la cultura popular, el vestido, la manera de vestirse, que obviamente ha cambiado de los años que hablábamos con Daniel. Y en el caso concreto de mi novela, lo que yo busco
quizá un poco por debajo de las líneas argumentales de las cuatro familias, es, eh, y lo digo con cierta humildad, curar la fractura narrativa con la que se nos ha contado a los mexicanos la historia de México, ¿no? Por un lado, una narrativa derrotista, donde siempre somos los perdedores y de hecho hay una especie de regodeo en la victimización, que nos lleva, por ejemplo, a los mexicanos siempre a decir esto de que los culpables son los otros, ¿no? Pinches gringos, pinches chinos, pinches lo que sea, ¿no? Pinches españoles, pinches gachupines. Pero por el otro lado también no encontrarnos en la construcción de la modernidad, ¿no? Entonces, por eso es que yo le dedico un apartado completo al siglo XIX, que me parece el siglo más interesante, más complejo y menos entendido de la historia de México. Lo platicaba yo mucho con José Emilio Pacheco, que era un especialista, además, sobre todo en el final, en el modernismo del siglo XIX. Pero si no entendemos el XIX, no entendemos estas luchas entre conservadores y liberales, no entendemos que el mismo presidente Santana haya sido 9 veces, a veces centralista, a veces federalista, no entendemos que alguien profundamente liberal eh, eh, como Riva Palacio o como Prieto, de todas maneras estén asustados de la llegada de la gente nueva, no civilizada a la ciudad, la gente, que no haya suficiente gente de bien entre los diputados, y está textualmente dicho por ellos, ¿no? Entonces, hay un 19 que todavía va más allá de las dos intervenciones, de la guerra con Estados Unidos y del largo porfirismo que no hemos terminado de entender. Entonces, uno de los descubrimientos que yo hago en la novela, para mí mismo y para los lectores, es encontrarme con que la ley de terrenos baldíos y la ley de varias de las leyes de reforma juaristas, liberales, lo que producen es justamente lo contrario de lo que proponen, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, cómo las haciendas y los grandes ricos lo que hacen es aprovecharse de esos, comillas, terrenos baldíos que no eran tanto y quitar buena parte de las tierras que las ordenanzas reales le habían dado a sus legítimos poseedores. Lo que hace, por ejemplo, factible después la lucha zapatista es justamente eso. Pero por el otro lado, que es el descubrimiento mayor, resulta que los que hacen las carreteras, los que manejan las aduanas, los que manejan el país con los conservadores son los mismos que lo hacen con los liberales. Entonces, este descubrimiento, digamos, de una larga tradición de élites favoreciéndose con las licitaciones, con la política, con la economía, no nos viene del último periodo del neoliberalismo, ni siquiera nos viene del alemanismo, nos viene del siglo XIX. Sí, sobre todo además una de las cosas que planteas es precisamente una visión distinta de la conquista a partir precisamente de esta cosa que me decía la otra vez Gabriela Riveros, que en la Santa Inquisición era como una cosa muy mexicana, como que hubo muchísimas cosas muy mexicanas que no tenían que ver con la conquista, con los españoles, y que se fueron dando acá. Y a mí me parece que la corrupción es eso, digamos, también, ¿no? Es como somos nosotros, incluso los latinoamericanos, ¿no? Y es que de alguna manera eso explica que un puñado de españoles pudieran gobernar una ciudad indígena, que es algo Claro, que yo demuestro en los primeros capítulos. Sigue siendo una claro, ciudad indígena, gobernada por gobernadores indígenas, pero que cada uno tiene su cuota de poder y de dinero, ¿no? Si a este gobernador indígena le doy esta parcialidad, pero él sigue manejando todos los tianguis, claro, él puede controlar a la gente y a la misma vez darnos un claro. dividendo como corona. Entonces, eso explica lo que la arqueóloga canadiense Bárbara Mundi demostró en ese excepcional libro que se llama La muerte de Tenochtitlan, la vida de México, que editó Tomás Granados Salinas en Grano de Sal, que realmente no hubo caída de Tenochtitlan, que realmente hubo una continuidad histórica a través de componendas y claro, corrupción con los gobernadores indígenas, con conservarles el apellido, por ejemplo, lo que yo también pongo en la novela, quiénes pueden conservar el apellido náhuatl, por qué razones, y desde ese primer
inicio de la novela, lo que yo quiero hablar es cómo sí hay una continuidad histórica, incluso en la manera en que se habita la ciudad, cómo las casas de los nobles indígenas, la familia Moctezuma, por ejemplo, pero también otras familias nobles, conviven con las casas de los españoles recién hechas. Sobre todo el siglo XVI y principios del XVII son siglos sumamente interesantes para reentender México. Quizás hasta la inundación de 1621, que cambia muchas cosas, porque son 5 años de inundación y mucha gente se quiere ir de la ciudad. Y de hecho muchos ricos se van a sus minas, a Taxco, a Zacatecas. Y ahí precisamente yo pongo a esta familia que es de mineros, los Santoveña, que podían ser también una familia real, los Faguaga, que de hecho le dan la casa a la Inquisición, hablando otra vez de la Inquisición. ¿Quiénes le donan la casa a la Inquisición? Una familia de ricos mineros, y esa es la casa que hoy todavía es el Museo de la Inquisición en México, ¿no? Sí, por otro lado, coincides un poco también con Rafael Dumet, el autor del Espía del Inca, cuando él revisa esta historia, que a él le parece una historia muy simple, de no vernos, como se ve Perú, hijos de los perdedores, digamos, ¿no? Cuando él habla de Atahualpa y dice, perdón, pero nosotros hicimos un montón de cosas que hicieron a la colonia misma, ¿no? Esta cosa de no ser llamados los hijos de los perdedores me resulta muy clave para Latinoamérica, ¿no? Totalmente, y nos parecemos más que a ningún otro país los mexicanos, precisamente a Perú, porque Claro. los dos fueron virreinatos, no capitanías generales, los dos vienen de grandes imperios como el Inca y el Mexica, y los dos hay unas formas de convivencia entre, entre la nueva realidad mezclada, digamos, y la previa, que se dan de manera muy orgánica. Y el ejemplo básico podría ser justamente Garcilaso, el Inca en el caso peruano, y nuestros cronistas indígenas, Alvarado Tesosomo, Alba Iztuizóchitl, que a pesar de que no son príncipes incas, como el caso de Garcilaso, y no buscan una canonjía real, lo que sí tienen es una comprensión muy grande de que este es un mundo inevitablemente mixto, mestizo, mezclado, y que esa es la nueva realidad. Y en vez de verse como perdedores, hay toda una cultura de esa nobleza incaica o de esa nobleza mexica de considerarse herederos de ser esos pipiltin, de ser esos nobles, con esta nueva realidad, no como perdedores, al contrario. Y eso solamente si pensamos en el lado mexica, pero pensemos que hay lo que es Federico Navarrete como historiador ha estado haciendo desde hace un buen Sí, tiempo, es contar la historia tlaxcalteca, que son ganadores, pese a que exactamente. nunca podríamos pensar que son perdedores, son los grandes ganadores, precisamente porque logran esa alianza que les permite destruir el antiguo imperio mexica, que era su enemigo, ¿no? Exacto. Ahora, también lo que haces, y a mí me resulta muy revelador, sobre todo teniendo en cuenta lo que va a venir, son los desastres naturales, digamos, ¿no? La inundación, terminas en el terremoto del 85, estos desastres naturales que uno no los puede prever, pero que han cambiado sustancialmente la historia y la geografía también. Sí, porque claro, e incluso en el caso del 85, el país entero, ¿no? Un Claro. terremoto cuyo epicentro no es la ciudad, pero cuyo mayor destrucción es la Ciudad de México, y cambia para siempre la relación digamos, los ciudadanos con el poder, la misma idea de apertura democrática, de sociedad civil, todo lo que trabajó tanto en sus crónicas de esa época Monsiváis. Hoy vivimos todavía una ciudad post-85, no se podría entender sin 85. Ahora, si nos vamos atrás, no podríamos entender el siglo XVII sin la inundación de 621, no podíamos entender la ciudad sin estas grandes catástrofes naturales que modifican para siempre la ciudad, pero que la hacen cada vez más fuerte. Lo volvimos a vivir en 2017, algo que ya es casi con natural al chilango, ¿no? Que es, viene la tragedia y sale a mostrar lo mejor de sí. Lo mismo instantáneamente trayendo un pan
y dándoselo a un niño para el susto que empezando a rescatar sobrevivientes de los escombros, ¿no? Pero ya es casi como natural, como no se necesita ni explicar que va a ser la sociedad civil que se va a volver a organizar de manera natural, la que va a superar todos los esfuerzos gubernamentales por el rescate de los desastres. Ahora, el otro tema que creo que es un tema que a veces se nos olvida, que no es el de los sismos, es el tema acuífero, ¿no? O sea, vivimos en una Claro. ciudad, la Ciudad de México es una bomba de tiempo siempre, y siempre hay un nuevo proyecto del canal del desagüe, siempre hay un nuevo proyecto de cómo sacar el agua, siempre hay un nuevo proyecto de intentar evitar que se colapse la propia ciudad al estar sobre un lago. Entonces, yo lo que quería contar también en la novela es cómo se nos va olvidando el lado lacustre hasta que Río Churubusco o Canal de la Viga parecen nombres de calles y no ríos reales por los que se transitaba hasta principios del siglo XX de manera absolutamente cotidiana y natural, en donde había barcos de vapor como en el Mississippi, en el caso del Canal de la Viga, en donde todavía había comercio por embarcación, en el caso del río Churubusco, y de otros canales. Entonces, creo que sí es muy importante para el habitante de la ciudad volver a caminar la Ciudad de México imaginándosela con los ríos y los canales abiertos, imaginándosela lacustre, porque solo así se explica buena parte de la antropología de esa ciudad, una antropología donde todas las casas en algún momento tenían entrada por agua y entrada por tierra, algo que no, a lo mejor ahora nos parece absolutamente de fantasía, ¿no? Ahora, en esta descripción que haces de México, que a veces hablas como si fuera un apocalipsis, también me parece que intentas frenar un poco el apocalipsis reinante, digamos, ¿no? Que parece ser que solo en México hay violencia, que solo en México hay narcotráfico, que solo en México hay crímenes, cuando en realidad hay un montón de otras cosas. Y bueno, yo vivo hace 22 años aquí, o sea que eh, a mí me parece un país maravilloso, digamos. Y de alguna manera, lo que yo quería mostrar también es cómo la ciudad es esta ciudad llena de estímulos, llena de posibilidades, pero también llena de oportunidades. O sea, si tú hablas con un chilango, te va a decir, muy pocos te van a poder decir que tienen 4 generaciones atrás de gente verdaderamente de feña, chilanga, No, CDM, ¿no? La mayor parte vinieron de fuera y fueron acogidos. Y es por eso es la ciudad de la segunda, de la tercera, de la quinta oportunidad. Y lo ves en la literatura que se ha escrito sobre la ciudad. Buena parte de los grandes escritores de la ciudad es gente que llegó de fuera a la ciudad. Lo mismo un Agustín Yáñez viniendo de Jalisco y escribiendo Ojerosa y Pintada, que Salvador Novo viniendo de Torreón, jovencito, y descubriendo esta ciudad de los 20 que ha de haber sido maravillosa, simultaneísta, y escribe esta novelita que es casi un tributo a Marinetti y a la velocidad que se llama El Joven, o el propio Carlos Fuentes. Se nos olvida que Carlos Fuentes no está nació en la nacido, Ciudad de sí, México y no vivió su infancia y su adolescencia en la Ciudad de México. sí, De manera que la región más transparente es también el tributo de un recién llegado a la ciudad, claro. asombrado con los barrios, asombrando con la vida en Garibaldi, con el nightclub. Y luego por eso yo le hago un gran homenaje, que me parece que es fundamental hacer una historia sexual de la Ciudad de México, y por eso le hago un homenaje enorme a la zona rosa y a lo que fue el destape gay de los 70s en México, antes del SIDA, porque de alguna manera no se ha contado que en el orbe hispano antes que la movida madrileña, la movida se hizo en México. Los Claro. 70 mexicanos, a pesar de las grandes redadas de Represiona, claro. Turco y de la represión, es el gran destape de una sexualidad otra que osa decirse en público, que tiene sus bares, sus restaurantes, su vida cotidiana. Y para mí era muy importante, no puedes contar la historia de la Ciudad de México sin ese despertar que fue la zona rosa, que cambió también para siempre las formas de convivencia, que lo ves en el cine, ¿no? En el cine antes de los 70 todavía está esta sociedad pacata, reprimida, casi de película de Pardavé, y de pronto viene esta explosión que lo vemos en literatura, obviamente, en la literatura de la onda, pero que lo vemos en cine, que lo vemos en la vida cotidiana de esa ciudad.
cuando, por ejemplo, aparece Alberto Fuguet y aparecen estos escritores de una especie como de onda chilena, pues nosotros habíamos ya veintitantos años antes vivido esto mismo, porque claro, no tuvimos dictadura militar a pesar de tener un gobierno priista absolutamente represor en los 70. No se nos olvide que es el año 71, es el año de los halcones, del halconazo. es cierto. Ahora, has escrito México desde Puebla. Bueno, no creo que la hayas empezado a escribir en Puebla, la has empezado a No, no, escribir no. mucho antes, mucho Sí. antes. Este, ¿Por qué? ¿Por Yo qué creo que México? ¿Por qué la ciudad? a mí me pasa un poco justo como lo que he descrito de estos escritores Ajá, que admiro sobre la ciudad. Yo tenía prácticamente toda mi familia paterna. Mi familia materna se quedó en España. Entonces mi madre y mis abuelos eran los únicos que con la guerra civil vinieron a Puebla. Entonces no tenía primos o familia materna en Puebla. Y mi familia paterna toda vivía en el DF, en la Narvarte. De hecho, le hago un homenaje a esa casa en la anterior novela, en Todos los Miedos, porque ocurre en Petén y San Borja, que era donde vivían mis tíos, ¿no? Entonces, yo pasaba casi todas mis vacaciones de niño, porque estos primos que tenía yo en el DF eran entre 11 y 15 años mayores que yo. Era yo como su juguete, ¿no? Entonces, me ponían en esa época que se podía, me ponían en un ADO. Yo viajaba solo y me recogían en el DF y me pasaba las vacaciones con ellos, sintiéndome obviamente el centro de atención, caminando por la ciudad, eh, caminando antes de que hubiera los ejes viales, antes de esa última horrible renovación que hizo Jan González, entre la Narvarte, División del Norte, Avenida Universidad, tomando el trolebús, bajándome después con mi padre que venía los fines de semana. Eh, en parroquia y universidad y yendo a la librería del fondo, cuando además el edificio del Fondo de Cultura todavía estaba allí, o a la Casa del Libro. Entonces, para mí era, por un lado, la Ciudad de México fue mi gran descubrimiento de niño y de adolescente, pero también fue el descubrimiento literario. Toda mi formación literaria mexicana ocurre de alguna manera leyendo a los escritores de la ciudad o sobre la ciudad. No he mencionado a Gustavo Sainz, pero ahí está también, ¿no? Con La princesa en el Palacio de Hierro, con Obsesivos días circulares, más que con el propio Gazapo. Eh, y de alguna manera mi relación con escritores mexicanos siempre se dio por ejemplo, mi primer libro aparece gracias a que lo lleva al fondo José Emilio Pacheco. Luego tuve una amistad en esa época bastante larga con Adolfo Castañón, y yo también tomaba mi autobús de Puebla y me iba a verlo y tenemos largas caminatas y largas comidas. Como que de alguna manera, yo creo que a los poblanos nos pasa algo que no le pasa ni siquiera a la gente de Jalapa, para poner el siguiente centro cultural, ciudad cultural más cercana, que es la cercanía del DF, eh, te hace que buena parte de tu educación sentimental ocurra en el DF. claro. Sobre todo porque cuando yo nací, Puebla era una ciudad de 175,000 habitantes, ¿no? Antes del terremoto del 85, Puebla era pequeña. Nos pasó como Querétaro, nos pasó como Pachuca, mucha gente se salió del DF y se fue a Puebla. Ahora Puebla es todavía mucho mayor porque ha habido mucha gente del norte que ha venido a vivir a Puebla después de la violencia de los últimos 10 años en México. Pero era una ciudad tremendamente provinciana, muy conservadora. Entonces el DF era todo lo contrario, Ujú. algo que me imagino que en todos esos años tú misma has vivido, que es la ciudad se vacía en Semana Santa, y es el mejor momento para la gente que no somos del DF de venir al DF, o de la gente que le gusta el DF quedarse. Sí, Que no sí, hay sí. nadie, vas al teatro, vas a museos, disfrutas todo. Entonces, también mi aprendizaje, digamos, casi la mayor parte de las obras dramáticas que yo vi de joven, las vi en el DF, no las vi en Puebla, a pesar de que obviamente tenía una vida teatral Puebla interesante. Me recuerdo, por ejemplo, una de mis mejores experiencias fue ir justamente en una Semana Santa al Poliforum Siqueiros a ver a Héctor Bonilla en Mi vida es mi vida, actuando acostado durante las 2 horas de la obra sin poderse mover porque era un parapléjico, ¿no? Y diciendo, bueno, esto estamos en el pináculo del teatro mexicano. También me tocó ir a ver 2 obras de Leñero, es justamente recién estrenada, El martirio de Morelos, me acuerdo muy bien. Ujú. Van las dos últimas preguntas. La primera es que esta novela
tengo que decírselo a los lectores, no es una novela erudita a pesar de que has investigado mucho, sino que se lee muy fácilmente. Y esto es importante decirlo porque frente a todos los conocimientos y que hablamos sobre México, la novela pareciera ser que es una novela para pocos y me parece que no, que es para muchos. Y es intencional. Yo creo que en esta novela he puesto, digamos, al servicio de la novela y al servicio de la historia, todo lo que he ido aprendiendo en los últimos 17 años de escritura de novela histórica, ¿no? Parece poco, pero ya son 17 años escribiendo Claro, novelas históricas. Y de Zapata a México hay una larga trayectoria que a la misma vez es un aprendizaje técnico de cómo justamente dramatizar la historia, de que una novela histórica no puede ser, digamos, una serie de entradas de Wikipedia dándole información a la gente, sino ahí está la información, incluso siempre en mis novelas, por eso hay un ensayo bibliográfico al final, si alguien quiere ir y revisar la documentación, pero creo que en esta novela el hecho de tener estas 4 familias ficticias me permite una libertad enorme para contar la historia de manera, como dije, dramática, narrativizada, de manera que no sea, como dices, ni excesivamente erudita, ni excesivamente impostada. Yo digo que las buenas novelas históricas son aquellas en las que los personajes que habitan la novela, tú los sientes que caminan cómodamente por las calles, que se sientan cómodamente en un sillón en sus casas. Eso que parece simple es muy difícil de lograr en novela histórica, sobre todo en una novela, y en ese sentido la ambición de esta novela sí fue muy grande, que cuenta 500 años. No es lo mismo que contar una claro, novela de 30 o de 20 años, donde es muy fácil, porque una vez que logras, vamos a decir así, el decorado y la escenografía, los haces moverse ahí. Pero aquí claro. tienes que ir moviendo a tus personajes a lo largo de 500 años y que se note, o el lector, la lectora note claramente el cambio de sensibilidad, el cambio de mentalidad, el cambio de vida cotidiana y de formas de vida, ¿no? No es Y lo mismo el caminar en una cambio carretera. del narrador también, ¿no? Digamos, a pesar de que el Claro, narrador sea el mismo, claro. uno va cambiando también, digamos. Así es. Es fundamental porque de lo contrario, no, o sea, estarían tiesos los personajes Claro, allí. claro. Y bueno, la última es ¿qué haces en Puebla? ¿Has vuelto a Puebla? Supongo, no sé, definitivamente sí. No, no, sigo en Boston, Ah, solo fui a ver a mi familia ahora en el verano, sigues en sigo Boston. dando clases, sigo en Boston, sigo dando clases en Tufts, Ajá, y bueno, más bien fui solo a ver a mi familia a Puebla. ajá, Pero bueno, la posibilidad de la lejanía, por un lado, que te permite ciertas cosas que no te permite el estar físicamente en una ciudad, pero también en el caso de lo que yo hago, eh, pues ha sido durante todos estos años un garbanzo de libra poder consultar la cantidad de bibliotecas que yo puedo consultar hoy en día ujú, aquí, ¿no? Por ejemplo, para el caso de los mapas y de la cartografía, la Carter Brown de la Universidad de Brown fue fundamental y claro, hubiera claro, tenido que hacer esos viajes, ¿no? claro, claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo enorme. Al contrario, Mónica, un abrazote, un beso. Chao, que te mejores. Gracias.